El inciso B y el otro el D, dices. Sí, sí. La posición del vector en R igual a 5 es esta, ¿no? Porque seguramente esa partícula está describiendo algún movimiento, ¿no? Así, ¿no? Así está describiendo el movimiento, ¿no? Entonces, la posición de la partícula ahorita en esa trayectoria que está con línea verde, entonces en 5 segundos está aquí la partícula. En 2 segundos está aquí, ¿no? Entonces dice, hay el delta R. El delta R no es trayectoria, ¿no? La trayectoria es todo lo que está con línea verde. El desplazamiento es este vector. ¿Cómo se halla este vector? Es la pregunta, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la fórmula que nos han dado, ¿no? Nuestra formulita que nos han dado es esta, ¿no? Ahí sí ya se observa. Esta, ¿no? Este es el vector posición en un tiempo, en un instante t. Y necesito en t igual a 2. Entonces digo en el inciso B, tengo una posición final en un instante t menos la posición inicial en un instante t, ¿no? Entonces yo reemplazo en t igual a 2, el inicial, es que en la formulita, ¿no? En igual a 2, 10, 4, menos 4, tal como hemos sacado, ¿no? En t igual a 5, reemplazo 25 más 10j menos 25k en esa formulita. ¿Qué me dice el desplazamiento? Es R final menos R inicial, en esos tiempos. Entonces, agarro y resto. 25 menos 10, 15, 10 menos 4, 6, y menos 25 menos 4, menos 21. Entonces, este es el desplazamiento, ¿no? Ese vector que estamos señalando. En el inciso D me ha pedido, sí, en t igual a 5 segundos. ¿Cuál es la velocidad, me decía, instantánea de la partícula en t igual a 5 segundos? Esta formulita, ¿de dónde ha salido? Es la que está con rojo. Esa formulita ha salido de la derivada del vector posición. Este es el vector posición. Si nosotros derivamos, le colocamos R', que es decir, la derivada del vector, esta notacioncita es derivada, ¿ya? Derivada del vector posición. Derivamos. En la derivada, solo se deriva el x de t, el y de t y el z de t. El z de t es t cuadrado, el y de t es 2t y el x de t es 5t. Nosotros tenemos que derivar cada uno de estos para lograr la derivada del vector, ¿no? Tenemos que derivar. Entonces derivo este vector, derivada de 5t, 5, derivada de 2t, 2, derivada de t cuadrado, 2t. Hay la velocidad instantánea en t igual a 5 segundos. Entonces, esta es mi formulita, que es la que se les he señalado. Reemplazo 5 y aquí, ¿no? Aquí no tiene t, mantengo. Aquí no tiene t, mantengo. Aquí está t, entonces reemplazo 5, 5 por 2, 10, 10k, entonces esa es la velocidad instantánea, ¿ya? Y este es gráficamente incluso su vectorcito. ¿Estamos? Dice aquí movimiento unidimensional. Vamos a estudiar las tres dimensiones, ¿ya? Dice, el tratamiento matemático en este caso será muy diferente al caso de 2 a 3 dimensiones. Pues en este último, de acuerdo al contexto, puede ser de carácter vectorial, es decir, en el caso de 2 a 3 dimensiones, ¿no? Para esto vamos a considerar, dice, fíjense, esta es una línea, esta línea que estoy señalando, ¿está? Es una sola línea, es decir, es un espacio unidimensional, es una recta. Cuando ya se trabaja con planos, ya se habla de 2 dimensiones, ¿no? Cuando se hablan de ancho, largo y alto, por decir, ya es un... Ahora, dice, en el carácter unidimensional vamos a considerar una referencia. Esta sería mi referencia. Un punto, llamamos de inicio. En las rectas real es el cero, ¿no? A partir de ese podemos generar movimientos de alguna partícula, de algún objeto, que se pueda mover de manera en línea recta. Ahora fíjense aquí, dice, habla de posición. Entonces, en este carácter unidimensional, ¿cómo vamos a formar una flecha? ¿Cómo vamos a nosotros formar una flecha? Entonces, posiblemente
No es que no podamos, sino es que tenemos que hacer el objeto de que como es una dimensión, por ejemplo, esta posición, x sub 0, este sería su vectorcito, ¿no? Ese vectorcito, su módulo ahorita es x0. Porque cuando nosotros trabajamos en el aspecto unidimensional, entonces este x0 decimos el punto x0. Pero ¿cómo sería como vector? Tendría que ser así, fíjense, en este puntito, ese vector tendría que escribirse así. Es decir, me refiero a como, si ustedes lo ven como vector, tendría que ser x sub 0, es un módulo, y tendríamos que ir acompañando por la letra, perdón, por el vector unitario y. Entonces, esa sería su posición vectorial, porque es unidimensional. Van a estudiar, por favor, esos videos que les he dado, unidimensional, bidimensional y tridimensional, ¿no? Ahí están las notaciones, ¿ya? Entonces, si esta es... Ahora, el otro vector, ¿cuál sería, fíjense? Para este punto, x final que hemos colocado aquí. Sería todo esto, ¿no? Su módulo es xf, en el anaranjado, es xf, ¿no? La distancia es de cosida. Esa distancia de cosida es tamaño, módulo. Pero ¿cómo sería como vector esta partecita? Como vector tendría que ser xf, y como está en el carácter unidimensional, acompañado de su vectorcito. Entonces, estos puntitos en el carácter unidimensional, muchas veces, como les decía, ya no trabajamos con vectores y, ¿no? Sino trabajamos con sus módulos. Este hilo de no es que lo desechamos, pero no lo tomamos en cuenta, le llamamos xf. Y en el caso del x0i, x0. ¿Pero qué significa x0? Módulo, tamaño. ¿Qué significa xf? Tamaño, ¿no? La distancia que hace corrido. ¿Ya? En ese marco se habla. Ahora la pregunta es, ¿qué es desplazamiento? La pregunta, ¿qué es desplazamiento? Normalmente aquí viene la situación, ¿no? Como su compañero decía, es un número. El desplazamiento, por ejemplo, desde x0 hasta xf, sería este delta x, pero como tamaño, ¿no? Porque si le hablamos como vector, a ver, como vector, digamos, a ver, con este verde, ¿no? Imagínense esta flecha verde y esta flecha anaranjada. Entonces, si tendríamos que trazar el vector de desplazamiento, tendría que ser de este punto hasta este punto. ¿Ven? Esa línea verde que, ¿no? En realidad, su módulo sería delta x, porque está en una sola dimensión, porque es como si fuese el eje x solamente, ¿no? Entonces, esa línea verde, para nosotros visto como vector, esa línea verde sería delta x, pero flecha. Su carácter vectorial aquí confunde, digamos, en un dimensión, porque todos van en línea recta. Entonces, cuando te hablan de una distancia, simplemente están trabajando con módulos, pero en el fondo está inmerso los vectores. Pero la aceleración simplemente vamos a decir que es un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, y finalmente, aquí está también la velocidad. La velocidad es un cambio es un movimiento que se causa un móvil desde un tiempo inicial a un tiempo final, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos términos en el carácter unidimensional se confunden en el carácter vectorial por sus módulos, ¿no? Cada uno de estos cosas, por ejemplo, es módulo, 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 módulo. En este caso, esta velocidad, en el caso del unidimensional, le llamamos rapidez, ¿eh? ¿Ya? En el carácter unidimensional, en todos estos representan módulos para nosotros. Entonces, el delta x, por si acaso, entonces x final menos x inicial, ¿no? Desplazamiento, por ejemplo. Entonces, su carácter es vectorial, pero en el carácter unidimensional, su distancia es de coseno. ¿Ya? ¿Cómo hallamos este x de aquí? Dice, x final, este es el x final. Simplemente, digamos, de esta formulita que es distancia final menos distancia inicial, entonces sacamos esta línea verde, ¿no?
Ese es el delta X, como aquí menciona, ¿no? Si delta X sería como tamaño, la línea verde, ¿no? Delta X sería, ¿ya? Y cuando tienes el delta X, agarras ese tamaño, y dices, voy a agarrar de acá, acá, como tamaños, ¿no? Quiero hallar la línea verde, y digo, voy a agarrar esa línea azul, y lo voy a estar con, a ver, con esto. Voy a estar con este tamaño. Agarras el tamaño azul oscuro, y le quitas este pedazo, te quedas con la línea verde, ¿no? Entonces, x menos x sub 0 me da delta x, que sería la línea verde. Pero como módulo, ¿no? ¿Ya? Y si alguien quiere ver como vector, entonces le coloca delta x y, ¿no? Porque siempre va a estar en el término, en la línea unidimensional. ¿Ya? Esos, digamos, serían los conceptos. Fíjense en apariencia, tanto complicados, pero si nos vamos, digamos, a la parte básica, distancias de cosita, desplazamiento, distancia mayor menos distancia menor, ahí, ¿no? Puntos de referencia, punto inicial de avance, punto final de llegada, digamos, de un objeto. Este será en un instante de tiempo t inicial, en un instante de tiempo t final. Pues la distancia de cosida, delta t, ¿no? Aquí lo hemos colocado, las distancias de cosida, nuevamente, delta t, ¿no? Delta t, la distancia de cosida. Queremos hablar de velocidad, entonces vamos a hablar de velocidad instantánea, ¿no? Queremos hallar como vector, no vamos a poder, ¿no? Porque como es unidimensional, va a ser velocidad instantánea, ¿no? Entonces, si necesitamos hablar de delta V, aquí delta V, si queremos hablar también de velocidad, pues como módulo hablamos, decimos velocidad final menos velocidad inicial. Ese es el cambio de velocidad, ¿no? ¿Ya? Pues por una parte, ¿ya? Además dice el R de T, puede escribirse sin el carácter interdimensional como así, ¿no? Este R de T que estamos estudiando, ya no va a ser R de T, va a ser X de Ti. Claro, si hablas de su módulo, esto es R, ¿ya? Va a ser simplemente X de T, ¿no? Por eso es que los términos para R de T, por ejemplo, el carácter interdimensional, si sacas un módulo de esto, pues en realidad este es el módulo. Este es R, por si acaso, ¿no? R de T, módulo y es la que inicia la flecha, ¿eh? Pues se confunde con el X de T. ¿Quién es el X de T? Es justamente este X0, este XF y todos los que se van construyendo en su carácter lineal, ¿no? Simplemente estamos recordando algunos conceptos de la parte de cómo funciona el carácter unidimensional, ¿no? Es una línea, es una secuencia, una posición. Entonces, cuando la creación del desplazamiento, sus notaciones, ¿no? Aquí el R de T dice es X de Ti, finalmente su módulo es esto, ¿no? Es X de T. X de T representa la posición de la partícula, ¿no? Esto representa, por ejemplo, entonces, aquí, por ejemplo, el desplazamiento entre 3 y 9, entonces, el delta X sería 6, por ejemplo, ¿no? Hablando de distancias, ¿no? Aquí tengo la velocidad, ¿no? Su concepto, decimos, es el cambio de posición de un cuerpo respecto al tiempo, ¿no? En la forma general que hemos adoptado en el inicio, en la forma teórica, igual decía, ¿no? Es el cambio es el cambio del vector posición, decía, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Un delta T, decimos. Ahora su medida, aquí bueno estaba colocando, es el sistema internacional, obviamente es el metro por segundo, y se define con el cociente del desplazamiento delta X, en este caso, porque es una sola dimensión, entre el tiempo transcurrido delta X. Ahora, haciendo referencia a la velocidad media dice que es, ¿se acuerdan, no? La velocidad media, nos decía así, ¿no? Como vector, delta R dividido un intervalo de tiempo. Así estaba definido, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, fíjense, la velocidad media, tratándose del aspecto unidimensional, le confundimos simplemente con su módulo. Entonces, su módulo va a ser, dice, la distancia, el desplazamiento, que es la distancia de cosida respecto del tiempo, ¿no? Esta distancia de cosida va a ser un X final menos un X sub 0, dividido el intervalo de tiempo T final menos T sub 0, ¿no? Entonces,
Esa sería más o menos la idea de la fórmula de velocidad media. Pero la velocidad media, en este caso, fíjense, tiene una connotación teórica, pero posiblemente en el caso de velocidades tendríamos que hablar de distancias posibles, ¿no? Ya, pero vamos a ver con un ejemplo posiblemente. Pero en realidad esta es una notación, es otro tipo de notación. Pero la velocidad media en sí va a ser esta, ¿ya? Esta en sí. Ahora, claro, esta que está encerrada aquí, también, pero este es cuando al t confunde con un tiempo de desplazamiento. ¿Quién es la velocidad instantánea? Entonces, nuevamente aquí funciona, fíjense, tratándose de una dimensión. La velocidad, dice, es el desplazamiento respecto del tiempo. Esa es la derivada de x respecto de t. Pero ¿quién va a derivar? Es a esta función, ¿no? Esta función. Esta es la posición del objeto en la línea. Así hemos hecho, a ver. Es, digamos, aquí era el x sub 0 y aquí era el x final. ¿Vale? X final muchas veces con x ¿no? Entonces, este puntito, por ejemplo, este puntito que está aquí, este, es la posición como vector, es x de t respecto de un tiempo, ¿no? Este será un tiempo, por ejemplo, t inicial, y este será un tiempo t, ¿no? T final, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hablar en función del tiempo que está la posición de este vector, hablamos de esto, ¿no? Este es el x de t, en un instante de tiempo t. Este sería el x sub 0 de t, pero en esos instantes de tiempo, ¿no? Entonces dice, la velocidad instantánea se define como el desplazamiento respecto de t, ¿no? La derivada de x. Entonces simplemente derivamos esto, ¿no? Entonces esa es la velocidad instantánea. En el caso de la aceleración, nuevamente vuelve a repetir este concepto, es el cambio de velocidades. El cambio de velocidad es v sub f como vector menos v sub 0 inicial, ¿no? Siempre hablamos en términos de velocidades instantáneas, ¿no? Ese es el cambio de velocidad, ¿no? El cambio de velocidad que sufre un cuerpo respecto del tiempo. Su misma definición, pero siempre hablando en términos de módulos, en el caso unidimensional, ¿no? Su medida se basa en el sistema interdimensional, metro por segundo cuadrado, ¿no? ¿Cómo se define? Dice, la aceleración es el cociente entre el cambio de velocidad respecto del tiempo, ¿no? Con el tiempo de esta vez. Entonces, esa es la aceleración. La aceleración media, pues nuevamente me dice, ya no coloco vector, ¿no? Pero en el caso unidimensional, la aceleración media es simplemente el cociente de delta v dividido delta t, ya, pero como módulos, ¿no? ¿Quién es este delta v? Es v menos velocidad final menos velocidad inicial, siempre, pero como módulos, ¿no? Este, por ejemplo, ya es un valor fijo, ¿no? Es un escalar, digamos, ¿no? Como módulo. Esto no es un escalar. Ya no son vectores, ¿no? Nuevamente dice, pero si t sub 0 igual a 0, entonces la aceleración media sería esta. ¿No? Esa sería nuestra aceleración, por ejemplo, ¿no? Pero su tratamiento de uso de esta aceleración media ahorita no tiene connotación. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de aceleración propia, tenemos que hablar de velocidades constantes, si tiene aceleración negativa, positiva, en qué tiempo sea, todo eso. Ahorita estos conceptos son de manera general. La aceleración instantánea. ¿Cómo era la aceleración instantánea? La aceleración se definía como el límite, ¿no? Esto es teórico, ¿no? Esta parte es teoría. Pero en realidad es un derivado. La aceleración es la derivada de la velocidad del tiempo. Si derivan nuevamente la velocidad anterior en la anterior hoja, perdón, entonces simplemente me representa la aceleración. Ustedes derivan dos veces, por ejemplo, si yo tengo el vector posición, en el carácter unidimensional, ¿no? Se llama x de t. Un vector es con i más, ¿no? Pero así como módulo es x de t. Si ustedes derivan esto, ¿no? Ustedes derivan una vez, ¿qué nos va a dar cuando derivamos una vez? Va a dar la velocidad, ¿no? Da la velocidad, ¿no? Cuando derivan una vez. Pero si derivan otra vuelta,
ya, pero doble de salita, ¿no? La derivada, la segunda derivada. Entonces, cuando derivan otra vuelta, entonces, esta va a ser la aceleración, va a ser, ¿no? La aceleración, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que la función posición, que si derivan una vez, da la velocidad. Lo derivan otra vez, da la aceleración. Pero al decir la segunda derivada de este, es como si aquí derivara esta otra vuelta, ¿no? Que si derivas esto, en realidad estás derivando este lado, ¿no? Sí estás derivando. Pues sacas la segunda derivada y sacas, en este caso, derivas. Pues como este es prima, entonces es doble prima. Pues como este no tiene nada, es la primera derivada, ¿no? Entonces, esa derivada dice, esta derivada es justamente la aceleración. Lo que les decía, ¿no? La aceleración sería esta. La aceleración respecto de t también se puede definir como la primera derivada de la velocidad, ¿no? Cuando tienen la velocidad, pues derivan una vez, ya tienen la aceleración. Muchas veces dice que si x de t es la porción de la partícula, x de t, ¿no? Es la porción de la partícula en instante t. Y luego dice x de t, en realidad dice si derivan, bueno, lo que estaba explicando, ¿no? La derivada, si derivamos, es la velocidad. Si derivas otra vuelta a la posición, te va a dar la primera derivada de velocidad, y eso representa la aceleración. Ese que derives la velocidad, o obtengas la segunda derivada de la posición, vas a obtener la aceleración, ¿no? En el caso de esta vector, de esta función posición, entonces su primera derivada es la velocidad, ¿no? Dice, así, este sí dice la aceleración respecto de t, es la segunda derivada de t, segunda derivada de la función posición, ¿no? Entonces simplemente son notaciones, ¿no? En el carácter unidimensional todavía aún es más fácil, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, sea la función posición de una partícula dada por esto, ¿ya? Entonces fíjense, aquí no hay I, J, no hay nada, ¿no? ¿Por qué alguien diría, no? Porque si nosotros lo vemos como vector a este, hagamos el intento, si este, digamos, lo miramos es como vector, ya no como en el carácter unidimensional, ¿no? Pero claro que es unidimensional, vemos como vector, entonces este sería su módulo, ¿no? Porque si le quitan la flechita sería su módulo. Entonces iría acompañado por el vector y, ¿no ves? Entonces este sería su carácter vectorial, pero visto como módulo, entonces sin la flechita, pues simplemente el x de t tiene que ser un x de una función en términos de t, ¿no? Ya. Entonces dice, sea la función posición de una partícula, x de t igual a 4t cubo más 5t cuadrado menos 3t más 7. Dice, haya la posición de la partícula, haya la posición de la partícula, haya la velocidad y haya la aceleración. Tres datos, ¿no? La velocidad y la aceleración en el instante de t igual a 3 segundos. ¿Ya? Eso está entendido, ¿no ves? Entonces dice, haya la posición en t igual a 3 segundos, dice, t igual a 3. Además, la velocidad, piense que aquí el término velocidad está, pero está confundiendo con el término rapidez, ¿no? Porque la rapidez es el módulo, ¿no? Pues aquí lo podemos colocar, en realidad, está diciendo la rapidez, me está diciendo, ¿ya? Y luego me está pidiendo la aceleración. En esos tiempos, ¿no? Solución. Entonces, tomamos esa función posición y la derivamos. La derivada de esa función. Derivada de una suma de sus derivadas. Derivada de esta expresión. Mantiene la constante, la derivada de 3 cubo, de t al cubo, perdón. Entonces sería, baja a multiplicar, entonces sería 12t cuadrado, ¿no ves? La derivada. La derivada de de 5t cuadrado. 10t. 10t, su derivada, ¿no? Y la derivada de 3t. 3. 3. Y la derivada de 7, por si acaso, 0, porque es una constante, ¿no? Entonces, esta es la primera derivada. ¿Pero quién es la primera derivada? Es la velocidad. ¿Estamos? Esta es la función velocidad, ya es, cuando derivas una vez. Esta es la función posición.
Ahora, si nosotros derivamos otra vuelta esto, pero ya en este caso la derivada de la velocidad, pues nos derivamos, pues aquí sería 24t, 4t más 10. 10, y la derivada de 3, 0. Entonces, pero para nosotros esta derivada es la aceleración. Es la función aceleración respecto del tiempo, ¿no? Fíjense que hemos derivado una vez y no hemos derivado otra vez. Ahora vamos a responder, fíjense, dice, haya la posición en 3, ¿no? Pues la posición en t igual a 3. La función posición es esta. ¿Ya? Entonces la función posición de la partícula tiene que ser en 3. En 3, en plazo. Todo lo que se ve aquí en t, se lo voy a colocar 3, ¿no? Entonces va a ser 4 por 3 elevado al cubo, más 5 por 3 elevado al cuadrado, menos 3 por 3, no estoy reemplazando, ¿no? Luego dice más 7, ¿no? Entonces, resuelvo hago estas operaciones. ¿Cuánto me daría? A ver, saquen. 151. Este valor que aquí me han dado puede ser expresado en metros. ¿Por qué? Porque se trata de un módulo, ¿no? Si alguien quiere escribir en forma vectorial, si alguien desearía escribir en forma vectorial, ¿no? La posición es, bueno, esto para aclaración, ¿no? Digamos, este es el carácter unidimensional. Aquí está nuestro punto de referencia. Entonces, esta posición ahorita, digamos como vector visto, es 151 y así, ese es su vector, si vale la expresión como flecha, ¿no? De origen hasta ahí. Pero ¿quién es su módulo? Es 151. Normalmente cuando se trabaja en el carácter unidimensional no ve problemas, porque confunde muchas veces los enunciados módulo con vector, aunque no debería de ser, pero lo confunde, ¿no? Ya, y luego dice, ¿dónde está la función velocidad? Acá está, ¿no ven? Sí. Esta es velocidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos responder la velocidad en 3 segundos, entonces va a ser velocidad en 3 segundos, va a ser igual, ¿no? Entonces, aquí ya reemplazamos, fíjense. Pues va a ser 12 por 3 al cuadrado, más 10 por 3, menos 3. El resultado es 135. 135 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad, ¿ya? Ahora, si me dicen la aceleración, pues esta es mi fórmula, ¿no? Entonces, mi aceleración en ese instante, la aceleración en 3 segundos, ya uso esa formulita, ¿no? Pues va a ser 24t, pues va a ser 24 por 3, más 10, ¿no? Que a mí me sale 82. Entonces, como es aceleración, es metros por segundo al cuadrado, ¿no ven?